estaba medio cargado de tensión, de manera que entonces esa era la situación. Pero al margen del tono con que se hablaba, sobre todo por mi parte, cosa que además la finalidad de ese tono, yo lo vi ayer posteriormente, pues era claramente era desmarcarme de los otros, no quería saber nada, ¿no? Que no se detenían en absoluto. A mí me recordaba una especie de debate que hubo hace muchos años, cuando estaba aquella detrás del cristal, una tal Cristina, no sé si se acuerdan, un programa que había detrás del cristal, algo así, hace 15 años. Y yo fui varias veces, detrás del espejo, no me acuerdo. Y había un día que estábamos, de Solía, otro Toarias y yo. El de Toarias, el veterano. Por parte de los nacionalistas. Y por otro lado había 3 individuos de Salamanca, 3 curas, vamos, del antiguo Testamento. Y entonces empezó la cosa a debatir si no sé qué te vaya, ¿no? El evolucionismo, algo que sería. Y entonces empezó uno de ellos. A través del espejo. Uno que era muy conocido, dijo, porque yo como filósofo empezó a decir. Y dijo dos veces, y yo dije rápidamente, bueno, por favor, a mí no me vamos a llamar filósofo para hablar de esto. Yo no quiero saber nada, ¿verdad? Y ayer me pasó lo mismo, cuando el Freijo, que era un jesuita, estaba aquí porque me había dicho yo que estuviera, además. Y quiere decir que no había ni la menor versión. Y el Marinas, que lo había invitado el otro, el Vico, ¿no? Entonces, cuando empezaron a decir sus cosas, pues yo la primera actitud fue decir, bueno, yo no quiero hablar con ustedes, por el modo de razonar, no tanto por los contenidos, sino por el modo de presentar. Por la forma. Descontando este Marcos, y es posible descontarlo, analizar realmente los argumentos que nosotros antes teníamos. Es decir, qué tipo de argumentación y por qué se va a filosofía. Lo que pasa es que... ¿A qué tiene que ver lo que decía Freijo, el tipo de argumentación de Freijo, que era Lo que pasa es que lo de ellos era tan pobre que yo en la reseña que he hecho digo que tú ganaste no por puntos sino por caos técnico. Y pero esto la gente no lo percibe. La gente no lo percibe por las noticias que tengo. Es decir, si el jesuita citaba a Walter Benjamin y además contaba lo del enano que está jugando a la gente por debajo, en un contexto completamente... El enano era Dios que estaba ayudando a la ética, algo así. Y entonces ese tipo de argumentación citando a Walter Benjamin constantemente, que si Cohen cuando entró en la Primera Guerra Mundial, que si Karl Barth, que si Walter Benjamin, estaba constantemente apoyándose, que si Fichte. Claro, hay que tener en cuenta que para un cura que citar a Fichte es ya la última palabra de la vanguardia. Las cuestiones del ateísmo de Viena, que acaba de decir, fuera de este contexto, cuando él cita a Fichte como una gran novedad, bueno, es un beso rojo. Y cuando me dice una vez, porque es medio tonto, dice, ahora tú hablas de la dicta, ¿no? Como si no tiene dicta. Se ve que la clase de individuo que no. Y el otro no, el Marinas tiene otra cosa, que es un profesor civil, pero el tipo de argumentación es todavía peor, yo creo. No, es peor porque es un ecléctico total. En Tribuna Ciudadana a mí me bueno, que también lo conocías tú. Totalmente. Yo ya les dije a los de Tribuna que estaban embobados con él, sois unos crédulos, este tío es un embaucador, un bombón. A la gente le gusta mucho, porque es tan clarito y tan... además lo usado. No, pues por eso caían en la trampa. Yo por eso creo que competía un poco, porque es un poco, tal como está el patio, pues medir el tipo de discursos que hay. Como si fuera 880 para ver qué hay, para mí me gusta mucho analizar, pues eso, la estructura de los discursos, a ver qué hay, qué tipo de discursos hay. Sí, la mesa redonda en ese sentido es muy representativa, refleja muy bien cuáles son las posiciones más o menos... Sí, porque además hay que sintetizar todo, porque además te están midiendo el tiempo constantemente, hay que decir lo que crees que lo sea, además en el contexto, tener muchas cosas. Hay que condensar mucho. Ahora, pero lo único que te definiste fuiste tú, y por eso tenías toda la razón de decir, vosotros no os habéis definirlo de una vez, es que no se definieron respecto a la relación ética política ni ética guerra. Incluso Marina dijo que la ética estaba por hacer, una ética que estaba por hacer, pues entonces cuando la hagas ver hay que definir. Es lo que se pensaba, pero él no se aguerraba, ¿no? Ese día. Bueno, y otra cosa antes de empezar, ¿cómo queda lo de la cena del viernes? ¿Dónde es? ¿Cuándo?
ese... Ah, la hay, no la hay. me tienes que apuntar a Pablo. Pues aparecer ahí. Está En el Reitán a las 8 de la tarde, ¿no? Viernes. Sí, del viernes 16. Bueno, estábamos hablando de la olización como procedimiento de producción de la química clásica. Bien, planteamos el asunto de un modo más simplificado. Es decir, la cuestión se puede plantear de muchas maneras, pero se puede plantear así. Por química clásica, como ya decíamos, entendíamos la química tal como se desarrolló durante 100 años, que se puede fijar desde 1770 hasta 1870. Así que 100 años. A partir del Lavoisier, todo el desarrollo posterior. Los emblemas, vamos, los emblemas son, pues, eso, Lavoisier, la memoria de Lavoisier de 1772-73, y luego en 1869, pues, la tabla de Mendeleev, que es donde ya el campo de la química queda. O sea, esos 100 años son los años claves. Y entonces, por otra parte, hay consenso general, es decir, que esto no es ninguna novedad, esto hay generalmente consenso en este asunto. Pero los problemas empezamos a plantearlos a partir de ahora. Desde aquí se da, por supuesto, ya digo, toda la historia de la química que he visto más o menos ahí, empiezan con Lavoisier, ¿no? pero según y cómo, vamos a ver. Los problemas son los siguientes. Entonces, primero, ¿por qué se dice que empieza la química con Lavoisier? Bueno, con Lavoisier y su entorno, ¿eh? ¿Por qué empieza la química a finales del siglo XVIII? En la época de la Revolución Francesa, precisamente. Literalmente en la época de la Revolución Francesa. Digo esto para ligarlo con la idea de organización que yo utilizo en el libro, ¿verdad? Es decir, ¿por qué empieza la química entonces? Y entonces, ¿qué ocurre con toda la prehistoria anterior de la química? Es decir, ¿cómo se categoriza, cómo se incorpora, cómo se conecta toda la historia de la química anterior? Si realmente no es química, con la química. Propiamente tal, que se configura en esos 100 años. Como sabemos, pues, no hay criterios. Hay quien dice, por ejemplo, pues que no empieza la química con la base, efectivamente. Este es un proceso muy largo, que la historia de las ciencias son muy largas, y que la química empieza con la edad de los metales, con la fundición del hierro, y de cobre, etc. De algunos historiadores, por ejemplo, Bernal, y otros, ¿no? Ah, sí, Bernal. Sí. Generalmente la historia social de la ciencia generalmente se llama Bernal, ¿verdad? Empieza por ahí. Porque no hay una idea de ciencia clara. Hay el fundamento que naturalmente también está incorporado en la teoría del cierre, es poner a las tecnologías en la base de la ciencia. Entonces, sí, por supuesto. Aunque Bernal coincide contigo en el origen artesanal de la sí, por eso es. El origen de las técnicas y artesanías, pues claro, la edad del bronce es fundamental, y eso es evidente. Pero lo que entonces no se explica es qué es lo que significa el siglo que consideramos. Es decir, ¿qué ocurre en ese siglo, verdad? ¿Qué ocurre en ese siglo para que empiece una ciencia nueva? Una ciencia tan nueva que antes no se puede llamar química. Generalmente, bueno, en los libros más críticos se llamaba alquimia, es la época de la alquimia, ¿verdad? Incluyeron la alquimia no solamente la Edad Media, de Geber y demás, sino incluso Paracelso e incluso, pues, Brand y otros descubridores ya de sustancias como puede ser el fósforo, de manera que en alquimia se incluye prácticamente todo lo que no es química estricta, científica. Bien. Entonces, ese es el primer problema. ¿Cómo incorporar toda la tradición química, o como se le quiere llamar, ¿verdad? O protoquímica, con la química? ¿Qué tuvo que ver y cómo se produjo la transformación? Y la segunda parte es la siguiente, que es tan importante como la primera, que me parece que también enseñamos. ¿Y qué ocurre con la química posclásica? Si vamos a la química clásica, para entendernos, el primer problema es qué es la química preclásica. Vamos a decir nombre más rápido, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la química posclásica? Que en cierto modo consiste en desbordar completamente la tabla de Mendeleev, ¿verdad? Y pues reanalizar y reexponer completamente,
expone completamente la teoría de los elementos químicos. Pero sería a partir de los isótopos. Claro, cuando los isótopos se descubren y sobre todo cuando viene ya la física química, cuando viene el átomo de Bohr, y cuando el átomo deja de ser unidad, deja de ser unidad. Es decir, que el paralelo, yo por eso es interesantísimo el paralelo con la teoría celular, como es un paralelo tremendo. Es decir, si la teoría celular la ponemos en 1800 tantos, ¿verdad? La época de Ockham, etc. ¿Qué quiere decir la teoría precelular? ¿Qué es la biología antes de la teoría celular? Ese es el primer problema. Antes de la teoría celular, ¿qué es la biología celular? ¿Y qué son los experimentos de Hooke, etcétera? Aquellos que fuimos viendo. En realidad, con el microscopio han visto las células, creo que es lo que han visto, ¿verdad? ¿Y por qué empieza la teoría celular? Y cómo la teoría celular no se establece de golpe, sino sucesivamente, a diferentes tejidos, a diferentes plantas, animales, etcétera. Y la teoría celular también plantea una vez constituida la teoría celular, que en cierto modo es un poco anterior a esto, ¿verdad? Pero va por ahí, porque consideramos como punto cubre de la teoría celular, pues la fórmula de Virchow de omnicélula celular. Si no, se hace el cierre de la teoría celular. Es decir, el campo de las células es inmanente, toda célula procede de otra célula, etc. Pero lo importante de la teoría celular no solamente son los orígenes, que intentamos explicar por la organización, sino también qué pasa después que la célula se ha descompuesto en sus partes, ¿verdad? Que la célula no es una unidad absoluta, ni mucho menos, que la célula procede del propio cigoto o procede de antes del organismo y que se va desplazando con la teoría genética pues hacia el núcleo y hacia los ácidos nucleicos, donde la célula empieza a ser una estación de algodón, una unidad que existe como una estación. Y aquí pasa lo mismo con la física cuántica y demás, donde las unidades atómicas ya pierden por completo el carácter casi sustantivo que tenía, bueno, no casi totalmente sustantivo que tenía en la época de Dalton, que realmente es el verdadero creador de la química. El verdadero creador de la química, por menos es Dalton, más que Lavoisier. Entonces, estos son los problemas. Los problemas se trata de explicar cómo se transforma la química preclásica en química y cómo después subsiste la química clásica en el desdoblamiento de la química por la química, vamos a decir, posclásica, no la química actual, ¿verdad? Pues estos son los problemas principales a los que pretende dar respuesta la idea de organización. Es decir, la respuesta sería por la organización. Es decir, la química preclásica se transforma en química clásica por la organización del campo preclásico. Por la organización del campo preclásico que estaba perfectamente preparado, como vimos el otro día, perfectamente preparado, con una estructura propia y diferenciado de otros campos. Es lo principal, diferenciado de otros campos. Es decir, lo que llamamos la química preclásica no es una materia amorfa o previa, sino que está perfectamente diferenciada de otros campos. Y diferenciado no solamente ya por teorías como la de Aristóteles, los tres movimientos que Aristóteles reconocía del continuo, de la cantidad, la cualidad y luz, sino también por la práctica de quienes se dedican a la química, a la física y a la medicina, a la biología. Es decir, que son personajes distintos, aunque muchas veces, claro, el caso de Paracelso es simbólico, ¿no? Que era médico y al mismo tiempo pues, era alquimista y en fin. Pero generalmente son tradiciones diferentes completamente. Es decir, claro, la tradición de los físicos es distinta de la de los alquimistas, los químicos, tratan de distintas cosas. Y estas diferentes cosas intentábamos el otro día describirlas mediante la introducción de un concepto que tenía que valer tanto para el plano fenomenológico como para el esencial, que era el concepto del campo estromático, el estroma, los estromas. Porque los estromas ofrecían un campo que el concepto de estroma tenía que valer tanto para la física preclásica como para la física clásica y la posclásica, esa es la cuestión. La dificultad es, no podemos decir, no, es que la física preclásica es la física donde todavía no se ha descubierto el átomo químico, no. Eso no, porque entonces estamos haciendo un anacronismo enteramente. No sé si me explico. Estaríamos incurriendo en un anacronismo tratar de justificar la diferenciación de la química preclásica porque estaban ocupándose de los átomos químicos. Eso es algo que queda después.
hay que determinar y definir el campo mediante unos criterios que sirvan tanto para la física preclásica, la clásica y la posclásica. Y en este contexto es donde introducíamos el concepto de Ström. Si el estroma eran cuerpos fenoménicos, pero dados a un nivel que no son biológicos. Un estroma no es un tejido, no es una víscera, ¿verdad? Y tampoco dado a nivel físico, en cuanto al modo de tratamiento. Un estroma no es el sol o la luna, ¿verdad? O una roca, no es un estroma. Y entonces, pues, ni es un estroma un cadáver siquiera. Entonces, ¿un estroma qué es? Pues un estroma es un tejido, etimológicamente, un tejido fenoménico, corpóreo, como pueda ser el oro, la plata, el azufre, ¿verdad? Específicamente determinado, un campo muy variado y con el cual se manipulan, pues, de forma que los estromas se funden, se descomponen, se recomponen otros estromas, etc. Y entonces, estos tres campos, diferenciados por muchas razones, incluso socialmente por las tradiciones de quienes se dedican a ellos, pues estos estromas se corresponderían a lo que Aristóteles llamó la generación y la corrupción, la alteración y la corrupción, el movimiento de alteración y corrupción, movimientos de cualidades, en otra palabra. La física correspondería a los movimientos locales, a los desplazamientos, y la biología correspondería a los movimientos de orden de la cantidad. O sea, de las tres famosas categorías de Aristóteles, la cantidad, la cualidad y el uso, que son las tres categorías que Aristóteles considera como continuas y por tanto susceptibles de movimiento, porque en cada parte de ese movimiento, dividida esa parte de movimiento, sigue habiendo movimiento hasta el infinito, ese es el criterio que da Aristóteles, es decir, la densidad del continuo, y esas categorías están en la sustancia, y entonces las tres categorías dan lugar a tres campos diferentes que corresponden más o menos con lo que estamos aquí tratando de dibujar por otra perspectiva que no sea la aristotélica, sin necesidad de hablar de la sustancia y nada de eso, ¿verdad? Aun cuando la hipótesis de Aristóteles influyó enormemente, como sabemos, por esas sustancias, que llamamos sustancias químicas, y entonces de Aristóteles se desprende que lo que llamamos hoy química, o sea, lo que él llamaba tratados de alteración y corrupción, que son tratados de cambios de cualidades, y esas cualidades, pues, no están, él las define metafísicamente, son cualidades de la historia, ¿verdad? Que no son cantidades, que tienen también, que son magnitudes intencionales, que se pueden medir, etc., pero no son cantidades propiamente. Claro, es un concepto que no vale en absoluto para la química, como es verdad, no vale en absoluto, sobre todo cuando sabemos que la química de la centuria que consideramos, cuando se constituye, empieza precisamente con la balanza. Precisamente la balanza es lo que determina lo que es el instrumento de Lavoisier y de Dalton, es la balanza, es el peso, es la masa, una cantidad química. Sin perjuicio de que las cualidades siguen funcionando. Las cualidades siguen funcionando, e incluso cualidades en el sentido de cualidades secundarias, que es lo más interesante, como se llama también. Por ejemplo, y por hablar de Lavoisier identifica algunos ácidos por el sabor que tienen, es decir, porque los chupa y ve el sabor que tienen, es decir, por cualidades organolépticas, por tanto, son cualidades en el sentido de cualidades secundarias, etc. Todavía otra cosa más interesante, si cabe, Lavoisier comete el error monumental de suponer, cuando el proceso de efecto del oxígeno, ¿no?, descubrir que la cal mercurial, que llamaban, el óxido de mercurio. Lavoisier describe el óxido precisamente con este problema, con el óxido de mercurio, la cal mercurial. Y describe unas especie de costras que ha obtenido en la retorta, con unas escamas rojas bellísimas. Dice que se deben a que tiene el mismo color que la sangre. Como había hecho las pruebas del pajarito que se moría en la campana y demás, pues entonces, y llevaba al aire vital, la oxígeno es el aire vital, entonces él considera que la sangre, por el oxígeno, el aire vital, pues toma el mismo color rojo que toma el óxido de mercurio, y claro, cosas que no tienen nada que ver.
Lo cual quiere decir que la guasel está todavía prisionero de esas cualidades secundarias. Ahora, sin embargo, la guasel sigue aplicándose en los laboratorios. Como yo trabajé 3 años de auxiliar químico en un laboratorio, muchas veces por el gusto mirábamos si era ácido o alcalino. Y luego ya, para evitar el tener que andar chupando, nos dieron unas tiras que los metías en el líquido y se ponía rojo si era ácido y azul si era alcalino. Pero o sea que se siguen aplicando. Lo cual corrobora la idea de que hacemos de que los estromas son fenómenos, son fenómenos que aparecen ante los sentidos, y que la fase de la química en la que aparece esto, pues todavía no es una fase científica. La segunda parte es que únicamente gracias a los fenómenos podemos hacer la química. La prueba definitiva ya mucho después de la teoría de Mendeleev, el puente, como todo el mundo sabe, el puente que condujo de los isótopos y del desbordamiento de tabla de Mendeleev a crear el átomo fue el espectroscopio, es decir, las rayas de Fraunhofer y todo eso. No solo se aplican las sustancias en el interior de la Tierra, sino en el exterior. Sí, por eso, claro. Mediante los electrones. Pues esas rayas que iban... Se sabe la composición química de las diversas estrellas. Sí, pero esta es la cuestión. El asunto es que las rayas de estos diferentes cuerpos que se ponían en el espectroscopio y que se medían las distancias de esas rayas figuraban por colores, es decir, color rojo, color amarillo del sol, etc. Entonces, estos colores siguen siendo cualidades secundarias. Es decir, que el color del sodio, el color del potasio, lo que fuera, ¿qué tienen que ver con la longitud de onda que tenga? Es decir, que cuando entramos en el campo estructural de la física, química en este caso, es cuando entramos a medir las distancias entre esas rayas, ¿verdad? Pero únicamente podemos apreciarlas gracias a que las vemos. Por consiguiente, quiere decir que no hay forma de separar las estructuras de las esencias. Y por eso, hacia un tomo de encierre, está introducida la distinción entre estructuras fenoménicas y esenciales. Estructuras fenoménicas, que es este ejemplo, creo que sirve para toda la química. Y entonces, lo que quiero decir es que los estromas de que vamos son todos fenómenos. Son fenómenos de todos los órdenes, pero fenómenos que están diferenciados de los fenómenos físicos y de los fenómenos biológicos en principio. Digo esto, que ahora parece una cosa obvia, porque precisamente todas las discusiones filosóficas van a venir sobre esto, ¿verdad? Van a venir sobre este asunto. Es decir, van a ser el relativismo de toda la física, la química se reduce a física y la biología también, por supuesto. O bien, esto ya no ha sido objeto por lo menos que yo conozco, de teorías así solventes, de reducir toda la biología, el heliozoísmo, las doctrinas antiquísimas, donde todos son todo fenómenos vivientes, cosas que están vivas aún, que todo es viviente, eso vamos a dejarlo de aparte. Bueno, entonces el problema lo planteamos así. La orización se plantea ahora como el procedimiento mediante el cual un campo estromático, digamos, dado estromáticamente, se transforma en un campo químico, un campo material, estromático, se transforma en un campo formal químico. Porque naturalmente el criterio que damos siempre a la teoría del encierre, como las ciencias no tienen un objeto, decíamos, no tienen un objeto, la biología no tiene por objeto la vida, ni la química tiene por objeto qué, nada, ahí está la dificultad. ¿Cómo se define la química por objeto? Es imposible, es que no hay palabra. Podría decir, bueno, los estromas, pero las estromas hemos tenido que inventar la palabra. Porque es que tiene que decir las sustancias químicas, para eso no decir nada. Y la química es la ciencia que, si dicen los átomos, está en una teoría. Es decir, que la dificultad, y es una sugerencia que hago yo a veces, estudiando definición de química de los químicos, a ver cómo definen la química. Es decir, no pueden. La suelen definir cada día por el final. Ya tendría que estudiar las estructuras atómicas, moleculares, pero ya estás hablando de moléculas. Yo estoy hablando en el momento de la transformación, precisamente. Entonces puede decir, la química, pues estudia los estromas, se dedica a los estromas. Y los estromas son diferentes de los cuerpos físicos y de los cuerpos biológicos, en principio. Con la dificultad que eso tiene, claro, porque todo cuerpo biológico está constituido por estromas,
y todo esto no está constituido por cuerpos físicos, esa es la cuestión, pero en la escala es diferente. Entonces, el criterio, si la ciencia no tiene un objeto, si no tiene un campo, el campo lo definimos siempre como un conjunto de términos enclasados, pertenecientes a diferentes clases, ¿no? A diferentes clases. Bien, entonces se trata de transformar los estromas en términos enclasados de unas características que son las que vamos a estudiar ahora. Y naturalmente el criterio que tenemos, ya claro que hemos estudiado muchas veces, es el siguiente. El criterio es que no hay química hasta tanto no esté establecido un campo a escala de elementos químicos, sencillamente. Hasta tanto que no haya un campo establecido a escala de elementos químicos, no hay química. Como no hay teoría celular, hasta tanto que no haya un campo definido a escala de células. Aunque haya multitud de teorías y doctrinas, investigaciones biológicas y botánicas y taxonómicas y médicas, etc. Entonces, con este concepto, pues, podemos entender de algún modo el significado de Lavoisier. Pues Lavoisier, principalmente, pues, no es que haya sido él quien descubre los elementos, porque además el problema es por qué sabe que son elementos, ahora lo veremos. Es decir, el problema es que Lavoisier ha añadido a elementos ya conocidos, principalmente los metales, algunos metales, el oro, la plata, conocidos de la antigüedad, que hoy día son elementos, ¿verdad? Pero elementos no en el sentido de Pedro, que de Aristóteles, elementos en el sentido posterior. Y la tecnología que traiciona continuamente porque está la confusión. Es decir, no son los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, son otro tipo de elementos, ¿verdad? Otro tipo de elementos. Y entonces, estos son los que llamamos elementos, precisamente, los elementos químicos. Entonces, estos elementos químicos, por una parte, pues tienen unas características que han sido descubiertas, se supone que son elementales, pero se supone, ¿verdad? Lavoisier ha añadido, sobre todo, ha descompuesto sobre todo los elementos del Pedro, ha descompuesto el agua y el aire, especialmente el agua y el aire. Y han sido las grandes aportaciones de Lavoisier. Pero claro, ha añadido el oxígeno y el hidrógeno, importantísimo, porque el hidrógeno, el principio de la tabla, como después se verá, los ha añadido, pero ¿y por qué esta adición de elementos, puesto que ya había otro? Porque había otro, el azufre también. ¿Por qué esta adición de elementos es tan importante? Por supuesto, porque ha descompuesto el agua y el aire. Sí, por supuesto, ya ha trastornado completamente la teoría clásica de los elementos y no ha sido el primero. Porque ya Van Helmont, como sabe, que introdujo la de gas, el tema de caos, gas, pues en el siglo XVII ya había visto que el aire común, el aire atmosférico, no es el único, sino que hay otros aires, que no son aire, que llamo gases precisamente, no identificados bien, pero... Bueno, pues entonces la situación es la siguiente. A mi juicio, la importancia de Lavoisier en esto de la química, que habrá que estudiar los precedentes, consistiría principalmente en esto, en que una ciencia no solamente se define por la escala de los términos con los cuales opera, sino por las operaciones y relaciones entre ellos. Las operaciones y las relaciones que establecen entre ellos. Entonces, lo que había hecho Lavoisier sería, resumiendo mucho, sería principalmente lo siguiente. Lavoisier había conseguido, por una parte, establecer por primera vez, yo creo por primera vez, un mecanismo de transformación cerrada, de regresos y progresos. Regresos el análisis se llamará y progresos la síntesis química, ¿verdad? Un mecanismo de transformación del aire en una retorta. Esto es esencial, porque la retorta actúa de contexto determinante. Es decir, si no hubiera sido por la retorta no habría posibilidad de haber hecho nada. Es decir, la retorta es el contexto determinante. En una retorta, ahí es cuando calienta el mercurio con el aire común, y entonces, después de calentarlo, el mercurio se vuelve rojo, ¿verdad? Examina el incremento de peso del mercurio, que está en la cápsula.
examina el incremento del peso del mercurio y entonces obtiene que este peso es exactamente igual a lo que ha perdido en el aire. Esa es la clave él ha medido el peso que ha aumentado. Esto se conocía desde Galeno. Por ejemplo, Galeno ya sabía que muchos metales que se oxidaban o que se volvían en cal, pues aumentaban de peso. Y se suponía que el peso lo tomaban del fuego, la figura del fuego, y había una discusión si el fuego o el aire, ¿verdad? Pero este conocimiento de Galeno pues era un conocimiento pues, que no podía llegar a más precisamente por haberlo hecho al aire libre, digamos. Al aire libre. Es un concepto que viene de Galeno y lo conocían los alquimistas. Pero es Lavoisier el primero que se le ocurre pesar el incremento de peso en gramos y pesar la disminución de peso del aire que queda, ¿no? Entonces, para hacer el famoso descubrimiento del aire melfítico, de lo que queda del aire melfítico, que es el nitrógeno, y el aire vital, que es lo que coge el mercurio, ¿no? El cal de mercurio. Y entonces, lo que hace después, y aquí viene la cuestión, vuelve a calentar, en otra ocasión, vuelve a calentar la cal mercurial, y entonces vuelve a desprenderse el oxígeno y se recompone el aire atmosférico. Entonces, este circuito pues es el que empieza ya a funcionar la química, y empieza a funcionar en media red. Ahora no sabemos, no hay razones para saber por qué razón el oxígeno es un elemento. Podría estar a su vez compuesto de partes, ¿no? Igual que el agua. Podría seguir compuesto no ya de partes, de elementos, de otros elementos. Y el segundo experimento famosísimo, pues en el laboratorio de Arsenal famoso, que algunos lo han visto en París, por ejemplo, hace 50 años que sigue por allí, que lo enseñaban, ¿verdad? El laboratorio de Lavoisier, pues el famoso experimento que hace Lavoisier, pues meter un hierro caliente en agua, sale el oxígeno y entonces vuelve de nuevo cuando sale el oxígeno, entonces consigue unos tubos que van a una retorta y salen los tubos, por uno sale una corriente de oxígeno que se incendia con una chispa eléctrica, con lo cual es la maravilla de que el agua sale fuego. Es decir, la actividad de los elementos del pelo queda completamente trastornada. Y entonces lo hace ahí como un espectáculo donde la gente queda tirada realmente en el agua que sale el fuego. Y entonces, un poco reproduciendo la teoría de Tales de Mileto, ¿verdad? Todo eso, sale todos los elementos del agua. Perdona un segundo, era Carlos Rozas que me ha dicho que te dé un abrazo, que estuviste ayer brillantísimo, pero que eran muy endebles, dice, los adversarios, dice que él no se atrevería nunca a hacerte preguntas académicas porque les desbordas a todos. Muy bien, pues vale, me ha dicho que te dé un abrazo de su parte. Es de peso. Bien. Bueno, pues entonces la situación es esta. Yo creo que hay razones para que Lavoisier, aunque todavía no domina ni mucho menos los elementos, los conoce. Es decir, no conoce los elementos ni tiene teoría atómica. Hay quien dice que Lavoisier es un cartesiano que aplica el método cartesiano. En judíos, esto es un chauvinismo de los franceses, ¿verdad? Quizás se puede aplicar esto en el sentido de que Lavoisier pues, ha intentado prescindir de prejuicios, principalmente el flogisto. El flogisto, que también es muy discutido hasta qué punto el flogisto retrasó el desarrollo de la química, o no, ¿verdad? La mayor parte de los que descubrieron, de los químicos creían en el flogisto. De manera que el flogisto no es esencial, al parecer, en el asunto. Y entonces, yo creo que el papel de Lavoisier en la química, aunque no conocía el campo formal de los elementos, trabajaba de hecho a nivel de muchos elementos, los clásicos y los que añadió él, pero sobre todo elementos que estaban en relación con los gases, la famosa química neumática, que venían de los gases y de los líquidos, ¿verdad? Eran tierras como el azufre o el mercurio, ¿verdad? O el oro o la plata. Y entonces ponía en relación los elementos de Empédocles y de Aristóteles, establecía las transformaciones y sobre todo establecía principios de peso y sobre todo el famoso principio de Lavoisier. El famoso principio de Lavoisier, que desde entonces se ha establecido como regla universal y que es un principio
pues yo creo que es un principio de cierre, yo creo que me interpreta así. El principio de Lavoisier, bueno, generalmente se expresaba de esta manera. En la naturaleza nada se crea ni se destruye, todo se transforma, ¿verdad? Que era el principio de conservación de Lavoisier. Claro, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Este principio de Lavoisier, formulado así, pues es un principio metafísico que no tiene nada que ver con un principio de una ciencia, ¿no? Porque Lavoisier no tiene ninguna competencia ni autoridad para hablar de la materia en general. Está hablando de lo que está dentro de una retorta, de los cuerpos que tiene la retorta, de los estromas que tiene la retorta. Y entonces, ¿cómo interpretar el principio de Lavoisier? No metafísicamente, pues como un principio de cierre. Lavoisier es el primero que se le ha ocurrido pesar en la balanza, se le ha ocurrido pesar los cuerpos antes de calcinarlos, de que se provocan las transformaciones, las reacciones, y después ya ha visto que el peso es el mismo, si no se escapa nada. Y entonces ya tiene cerrado el campo de transformaciones. Y quiere cerrar el campo por criterios físicos, que es la masa, ¿verdad? La masa permanece allí. Pero después no. Claro, este principio se generalizó totalmente. Bueno, yo los más jóvenes quizá ya han visto otras cosas ya de jóvenes, pero yo recuerdo que lo que estudiamos nosotros era esto, el principio de Lavoisier era el principio fundamental. Luego, claro, vino la idea de la creación de materia, la teoría de Boyle y de Hoyle y demás, la creación de materia, y luego el Big Bang, claro, eso derrumbó completamente el principio de Lavoisier, porque resulta que la materia se crea continuamente, el principio de Bondi, ¿no? La materia se está creando, entonces el principio de Lavoisier desaparece. Pero desaparece, yo creo que no. Ocurre un poco con el principio de la entropía. La entropía está en un principio, en un sistema finito cerrado, que tiene un entorno y se aplica al universo. El universo, ya hay la fantasía de la prueba entrópica de la presencia de Dios, el mundo tiene que acabar, en fin. Es una extrapolación de lo que tiene lugar, de unas funciones de estado que tienen lugar en recintos cerrados, transformándose el universo en general, donde pierde su sentido. Y yo creo que el principio de conservación de la materia de Lavoisier es susceptible de ser reinterpretado en términos de cierre, y ahí es cuando se aprecia la importancia de Lavoisier, ¿verdad? Lo que decir Lavoisier es simplemente lo siguiente: en una reacción química, el peso de las sustancias que yo he introducido al principio tiene que ser el mismo que las que encuentro al final. La transformación ha existido, luego físicamente no se transformó nada, esa es la cuestión. Ni se ha creado nada. Es decir, físicamente sigue todo lo mismo. Por tanto, lo que ha habido son transformaciones químicas y no físicas. Yo creo que es lo que significa realmente, en términos que aplicamos de economía. Lo que ha pasado aquí son transformaciones de estromas, pero físicamente no ha habido transformación porque las masas son las mismas. Es un criterio para diferenciar otra vez la química de la física. Por supuesto, la biología, porque no es ser viviente ni nada, aunque me tira el pajarillo ahí para ver si... Ahora, lo que ahí ocurre es que los descubrimientos de Hubble, Boyle, etcétera, tienen lugar a la escala de todo el universo, pero en la Tierra sigue vigente el principio de la... Según esto no es que siga vigente tampoco, ¿no? Porque Pues quiero decir que no surge materia nueva sobre la Tierra. Sí. ¿Sí? Totalmente, sí. Precisamente con la expansión del universo, Sí. Para que se mantengan las constantes cósmicas, necesita una aportación de materia de 1 gramo por cada 1000 años, no me acuerdo las cifras, pero... Suelen dar kilómetros cúbicos, parse. Pero entonces, y esto desaparece en todo el espacio, incluido en la Tierra. Una aportación de materia... Pues mira, ese dato para mí es nuevo, porque yo creía que en la Tierra o en cada planeta no se producía eso, solo en el espacio intersideral, ¿no? En todos lados se produce de diferentes maneras, por todos los lados. Sí. Y por eso precisamente, por eso reinterpretamos en la teoría gnoseológica el postulado de conservación de Lavoisier, reproducido no al universo, sino a la retorta, es decir, al lugar donde se hace el experimento. Porque ese es el criterio para diferenciar la química y la física. El marco concreto donde... La química y la física diferentes. Bueno, pues entonces, ahora habría que aplicar aquí, vamos a hacerlo muy rápidamente. Habría que aplicar aquí la siguiente cuestión. Entonces, si la organización es el procedimiento que vamos a utilizar para tratar de explicar por qué aparecen los términos elementales de la química, ¿sabes? Cómo se construyen los términos elementales de la química, pues habrá que contrastar o confrontar
la teoría de la organización con las otras teorías que hay pues, disponibles, según la teoría del cierre, que son las 4 consabidas: el descripcionismo, el teoreticismo, el adecuacionismo y el circularismo. Entonces, en un repaso rapidísimo, pues la situación sería necesario para ver lo que significa la organización por respecto a las otras cosas, ¿no? ¿Cómo explica, o cómo explicaría, o cómo explica el descripcionismo la transformación del campo preclásico de los estromas en un campo químico, en un campo clásico? ¿Cómo lo explica el descripcionismo? Pues la respuesta general es bien conocida. Sencillamente porque la orientación hacia la experimentación y hacia el conocimiento empírico, dejándose de esa explicación positivista, en una palabra. Aquello que decía Monier Slick, lo que veo, porque lo han visto nuevas sustancias, ¿verdad? Entonces, resulta que se han visto nuevos elementos, se han visto los oxígenos, se ha comprobado el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, y por supuesto el oro y la plata, etcétera. El oro y la plata no en bloques o en lingotes, sino se ha ido dividiendo y subdividiendo y siempre sigue siendo oro. En principio al infinito, está la cuestión. Y entonces se ha advertido que estos estromas puros, que se ponen puros, son divisibles hasta el infinito. Entonces se ha visto cuáles son los elementos. Y por tanto, ¿y estos elementos cómo se han visto? Pues descubriéndoles. ¿Por qué? Porque estaban ocultos. Estaban ocultos. ¿Por qué estaban ocultos? Pues estaban ocultos por los prejuicios, por el flojisto, por lo que fuera, ¿no? Estaban ocultos. Entonces, la verdad aquí, la verdad en la química es la verdad como Alessi, el descubrimiento. Es la revelación de lo que estaba oculto en todos los fenómenos. Es decir, nadie sabía que en el agua estaba oculto pues el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Nadie lo sabía. De repente aparecen no solamente que aparecen, sino que están ahí, y con propiedades distintas, que se descomponen y se recomponen en un circuito cerrado. Eso es evidente, es totalmente cerrado allí. Bien, pero claro, el descripcionismo creo que es una teoría que en el caso de la teoría celular todavía se podía tomar un poco en serio al principio. La diferencia es esencial. La teoría celular, desde luego, sin el microscopio no hubiera sido posible. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el microscopio es el que mostró que había unas células, que había unas estructuras que se las llamó celdas Hooke y luego que llamaban células. Pero es que el microscopio, o mejor dicho, la célula, es un organismo que se mantiene a una escala de micras, milésima de milímetro, ¿no? Una escala de micras, es decir, de 20 micras, 30 micras, y por tanto susceptibles de ser vistas por el microscopio óptico que tenían pues, Hooke y todo lo demás, ¿verdad? No hace falta llegar al electrónico, ya. No, claro, porque el óptico veía en la escala de micras. Pero es que los átomos, según sabemos hoy, y este es uno de los problemas del desarrollo de la teoría, los átomos existen a nivel no de micras, sino de nanómetros o de Armstrong, ¿verdad? Un nanómetro es 10 elevado a 9, a menos 9, vamos, no partir de 9. Y por tanto es la milésima de una micra y al nivel el nanómetro, y luego el Armstrong, que es la décima parte del nanómetro, pues el Armstrong, pues el átomo de aluminio, que yo recuerde, el átomo de aluminio tiene el diámetro es unos 3 Armstrong, es decir, la tercera parte de un nanómetro, ¿verdad? Y las distancias entre átomos suelen ser de 1 o 2 nanómetros. Quiere decir que el átomo era imposible completamente verlo por el microscopio óptico. Hoy todo el mundo dice, aunque esto hay mucho que hablar también, pero vamos, todo el mundo da por supuesto que con el descubrimiento de los microscopios de efecto túnel o de campo iónico, que se ven retículas de tungsteno con los átomos. Hay unas fotografías que todo el mundo ha visto, ¿no? Unas fotografías de unas retículas de átomos donde se ven los átomos. Se ven los átomos de tungsteno a disposiciones reticulares que hace una especie de cristal de tungsteno. De manera que hoy se pueden ver los átomos. ¿Y en la cámara de Wilson no...? No, es otra cosa. Sí. No, esas son las trayectorias. Esas son las trayectorias de los electrones. Estos son los átomos de un dispositivo cristalino de una retícula que está ahí. Sí. Entonces, como ves las celdas celulares, las celdillas de Hooke, ¿verdad? Lo que ves aquí.
La diferencia, claro, la diferencia quizás es esta, que lo que tú ves, la representación que tiene la fotografía que tú sacas, de fotografía de microscopio electrónico, claro, o de efecto túnel, pues esa fotografía no es propiamente una representación del átomo cristalizado, sino que es una transformación, de forma que esa fotografía no es tampoco tu concepto. Esto es muy importante para la teoría del adecuacionismo, lo digo ya, lo anticipo, porque si nosotros dijéramos que la estructura reticular del tungsteno es esto, que lo hemos ahí retratado, pues estaríamos equiparando esa fotografía con el concepto de tungsteno que tiene el químico, ¿no? Y entonces estaríamos el problema de la adecuación, que esto se adecua a la realidad, pero claro, no se adecua, por ejemplo, porque es una representación plana de una estructura tridimensional, por de pronto. Es una transformación completa, lo mismo que ocurre en la astronomía con las elipses de Kepler y demás, porque son proyecciones planas de estructuras tridimensionales que dan lugar a estructuras cerradas. Las elipses cuando no son cerradas, las son cerradas, ¿no? De manera que la cuestión es mucho más complicada de lo que podía parecer al principio, pero en fin, vamos adelante. Entonces, la idea central, yo creo, es que los átomos no se podían ver, nunca jamás, nunca se pudieron ver, más que hasta hace, el microscopio de efecto túnel debe ser de hace 15 años, 10 o 15 años, en los años 80, por ahí, no me acuerdo muy bien, pero hace épocas. Y lo del campo iónico, pues hace un poco más, pero hace también, vamos, de los años 70 por ahí. Es decir, que antes es absolutamente imposible tratar de decir que por eso se ha dudado tanto de que los átomos fuesen reales, de que los átomos fuesen reales. Y como se dudó de siempre, Es decir, la teoría de los átomos químicos que va de Dalton, obviamente, que dibujó los átomos por esferas, y aquello fue puesto en duda inmediatamente sobre todo Dimat, el famoso químico francés, dijo que eran artefactos que eso no existía, que eran simplemente representaciones simbólicas, que no había átomos, que no se podía ver, que eran fantasías, claro. Y efectivamente un átomo no se puede ver solo, sino que son conjuntos de átomos. De manera que, en cambio, una célula se puede aislar. Quiero decir con esto que el tratamiento de la teoría celular y de la teoría atómica es totalmente incomparable, es totalmente diferente, ¿no? Lo vas a tener que apagar de manera. Bueno, entonces, yo creo que el cristianismo a mí está fuera de lugar. La explicación teoreticista, pues, suena aquí en forma de convencionalismo. Aquí, sencillamente, la explicación teoreticista vendría a ser la siguiente. Sería la de Dimat. Los átomos, los elementos químicos, son simplemente pues, construcciones fantásticas, puramente teóricas, convencionales. Sería un paradigma tomado de la física, precisamente, tomado de la teoría corpuscular física. Desde la teoría corpuscular física se habría tomado y habría tomado Dalton y la habría tomado, y es más, se afila más. El propio Dalton, que ahí las tradiciones nacionales son tremendas, ¿no? Porque Dalton está con Newton, ¿verdad? Le había tomado de Newton, de corpuscularismo de Newton, sobre todo de un pasaje de la óptica de Newton, cuando Newton sugiere que los corpúsculos tienen que ser de distintas cualidades. Es decir, que entonces Newton tiene un concepto completamente borroso de lo que son los corpúsculos, él intuye que tienen que ser de distintas cualidades. Y Newton está pasándose a la química, a pesar de que está hablando de física, ¿no? Está hablando de química, está hablando de estroma, de cualidades. Y entonces, de ahí toma Dalton la idea de los átomos como tratando de la física. De la física. Y naturalmente, como esto no se ve, como esto no se comprueba, de ahí vienen las ideas de que la teoría de los elementos químicos atómicos pues es puramente una convención y por tanto que es falsable o no es falsable. Es falsable o no es falsable y que no se puede probar la teoría atómica, sino que simplemente es una teoría que es útil o no es útil. Es un paradigma que ha dado resultados y que os había dejado de dar después del descubrimiento de la tabla anterior. O sea que el tratamiento general sería totalmente distinto. Sería sencillamente negar todo tipo de verdad a la teoría química, a la química clásica. La química clásica sería un episodio
en donde se ha establecido pues, una especie de armadura totalmente convencional, la tabla de Mendeleev, que ha servido para mucho, pragmáticamente, hasta que se ha falsado. Y la falsación está con los institutos por todo demás. Entonces ya la teoría clásica habría desaparecido, entonces la teoría del falsacionismo, la teoría de Popper, pues sería la única. A mí me parece que esta explicación del origen de la teoría atómica, química, a partir de la teoría atómica física, que en el fondo es esto, que tiene muchas versiones, me parece que se enfrenta con la realidad de que en el proceso de la química clásica hay una serie de verdades entendidas no como verdades epistemológicas de sujeto-objeto, ¿verdad?, sino como verdades tales como se tiene que decir, de ajustes internos de unos estromas con otros, en la síntesis y en el análisis, que esto no es convencional. Concretamente, los ejemplos que hemos puesto de Lavoisier, ¿verdad?, con el circuito del óxido de mercurio, etcétera, o del agua simplemente, eso no es convencional, eso es que realmente es así, que realmente ajustan, y además con identidad asombrosa una y otra vez, el peso, etcétera. Ahí es donde ponemos la verdad, ahí ponemos la identidad sintética, y la identidad sintética por franjas de verdad, no es que se agote la verdad, pero en el proceso de Lavoisier, del ciclo del óxido de mercurio y la descomposición y la recomposición, hay una identidad de masa y de átomos, estromas que están ahí completamente cerrados, y que eso hay que explicarlo, luego habrá que explicarlo. Pero entonces estamos ahora, en el caso de Lavoisier, estamos operando en media res. Estamos operando en media res con estromas. Todavía no hemos llegado a la teoría de los elementos. Aquí se supone que proceden de la química, que proceden de la física. Bien. Bueno, por último, ya para terminar, por último, la teoría del ecuacionismo, yo creo que aquí es, por lo que hemos dicho ya, no hace falta ya ni seguir adelante para que vea lo que quería yo decir. La teoría del ecuacionismo es suponer que hay una representación de la química que se adecua a la realidad, ¿verdad? Las ideas generales sobre este desdoblamiento que implica la teoría de la adecuación, se supone que hay una representación, ¿dónde está en la mente? No, estaría en la tabla de Mendeleev, por ejemplo, lo que fuera, ¿no? Es evidente que la tabla de Mendeleev no puede representar la realidad, es clarísimo, no está adecuada. ¿Dónde está el orden de los elementos atómicos? Porque ese orden no existe más que en la tabla. El orden no sería el peso sucesivo, sí, desde el peso no está ordenado. Desde el átomo de hidrógeno al uranio. No, eso es la tabla varioatómica de peso. Sí. La tabla del número atómico, el número Z, ese número, la solución de ese número no está en la naturaleza. Se diría, bueno, la teoría de Gamow podría sugerir que unos vienen después de otros, ¿verdad? Y nosotros vienen después, pero no necesariamente. De manera que, y sobre todo, la colocación de periodos y grupos, eso evidentemente es una colocación artificiosa. Cuando se dice es una clasificación natural, ¿qué se quiere decir con natural? ¿Está en la naturaleza? Pues no, no quiere decir nada. La clasificación natural de los elementos. Natural que quiere, ahí tenemos una prueba clara de que se utilizan estos conceptos sin un análisis nulo, clasificación natural, como si los elementos estuvieran clasificados por periodos y grupos, tal como aparecen en las tablas. Naturalmente no lo están. Entonces, ¿qué quiere decir adecuación con la realidad? Pues yo creo, me parece evidente, no sé, que si la idea de adecuación se toma en el sentido clásico o en el sentido de Tarski mismo, Tarski, como saben, reduce la idea clásica de adecuación escolástica, de adecuatio intellectus et como Tarski advierte, como ya se había advertido, que ese intelectus es una idea metafísica, donde está ese intelecto, pues sustituye el intelecto por el lenguaje. Entonces, esa adecuación del lenguaje a la realidad. Aquí, como lenguaje, se podría tomar el lenguaje escrito simbólico de la tabla, por ejemplo, vamos, para poner un ejemplo concreto. Pero ¿cómo puede decir que la tabla está adecuada a la realidad? Tomando globalmente una cosa y otra. Evidentemente no. Es decir, que el adecuacionismo yo creo que aquí está completamente fuera de lugar y no tiene ni aplicación posible. Porque o bien dices que no hay adecuación, que es lo que tienes que decir, la tabla no se adecua con la realidad, no hay adecuación, entonces la química es falsa, la química clásica es falsa, no es verdadera, por lo menos, es una construcción,
o bien si dices que es verdadera no puede consistir la verdad en la ecuación, es otra cosa es la ecuación. Bueno, y con eso pasamos a la cuarta posibilidad, que es la circularismo mediante la orización. Y aquí viene la cuestión siguiente. Voy a resolver porque lo es amplísimo, que vamos a resolver. Entonces, ¿qué es la orización? ¿Qué es la orización? Pues la orización, claro, supone partir, como hemos dicho, de un campo previamente dado, por eso la insistencia en los de los estromas, un campo que está ya diferenciado previamente de fenómenos. Sin eso no hay nada que hacer. Es un campo que está previamente diferenciado, que no está en precario a ser diferenciado por lo que venga, no, está ya diferenciado previamente, porque la diferenciación ulterior viene de ello y no al revés. Y esa es la tesis fundamental. Sí, la diferencia. Es lo que pasa con la biología. Es decir, los cuerpos vivientes están diferenciados previamente a que se haga su análisis de los físicos y de los químicos. Un cuerpo viviente está en una escala determinada. Y entonces, a partir de esa diferenciación que se hace a escala, vamos a decir, macroscópica, de ahí viene la diferenciación útil, pero al revés. Si tú subordinas la diferenciación macroscópica a lo que encuentres después en la escala microscópica, entonces no encontrarás ninguna diferenciación, porque has eliminado las partes formales. Y entonces se trata de comenzar reconociendo que las propiedades de un organismo viviente en biología son irreductibles a las propiedades de un cuerpo químico o de un cuerpo físico. Ese yo creo que es el punto de partida. Y en el caso de la química pasa exactamente lo mismo. Tú partes y por eso hablamos del dialelo. Hay un dialelo, en el sentido de un círculo en donde partes realmente del orden de los fenómenos en cuanto a diferenciación de los otros. Y esta diferenciación se corrobora efectivamente después por el análisis. Entonces, la organización, pues lo hemos venido definiendo como un procedimiento de racionalización que implica la eliminación de las ideas de continuo, de los elementos. Por tanto, en nuestro caso implica la eliminación de los 4 elementos de Aristóteles y de Empédocles y de toda la tradición, ¿verdad? Es decir, estos elementos no existen. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los elementos? Ya el otro día dimos un poco la idea, vamos, de por lo menos creo que se puede explicar perfectamente. Pues que la teoría de los 4 elementos, que ha durado durante siglos y siglos, ¿verdad? Y que es imprescindible para aprender las cuestiones, la teoría de los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, es una teoría no de elementos químicos, sino de estados físicos de la materia, ¿verdad? La tierra es el estado sólido, el agua es el estado líquido, el aire es el estado gaseoso y el fuego pues es el estado de plasma, que se llama ahora, el estado de plasma, porque el plasma es, por ejemplo, una llama, es plasma, ¿verdad? Hoy se reconoce como plasma. Y luego hay el quinto estado que ya está representado que desde hace 6 años, me parece, el estado condensado. El premio Nobel que dieron hace 6 años, me parece, o menos, por ahí, ¿no? Consiguieron, en la Universidad de Colorado consiguieron, pues, enfriando átomos de rubidio, pues consiguieron enfriarlos hasta prácticamente el cero absoluto, 273 grados bajo cero, y entonces se cumpliría con eso una predicción de los años 20 de Einstein-Bose, según la cual a cero absoluto el movimiento es total, es decir, se para absolutamente el movimiento. Cesa el movimiento browniano molecular. Cesa todo el movimiento. Pasa que en cero absoluto no se alcanza, pero vamos, lo que obtuvieron estos... Hay aproximaciones cada vez mayores, pero no... unas milésimas. Parece que no... Unas milésimas. Entonces, al enfriar de tal modo estos átomos de rubidio, pues resulta una nube de gas de rubidio, al enfriar de tal manera, pues durante 15 segundos, me parece que estuvo, aunque se sacaron fotografías que se conservan, claro, pues se consiguió un estado condensado en donde los átomos están tan próximos unos a otros que no es ni el sólido, ni mucho más que el sólido, mucho más que el gas, por supuesto, o que el plasma, que se diferencian, como se ve, por la relación entre los átomos y la ley de gravitación y las leyes electroquímicas y electrostáticas que los presiden. Y entonces resulta que quitando el estado condensado, que es el quinto estado que reconocen los físicos de la materia, pues los otros 4 estados
corresponden literalmente con los 4 elementos, pero sí literalmente. Quizá lo que más se aproxima es al estado de plasma, porque en el estado de plasma los átomos pierden los electrones orbitales y por eso están mucho más próximos que... Por eso el plasma se parece más al fuego, más al fuego de Empédocles, ¿no? Entonces los 3 estados clásicos más el fuego, pues se convierten. Entonces resulta que ¿qué ocurriría? Pues que cuando se habla de elementos de estromas, es decir, cuando se habla de, pues que sea de Paracelso o de Brahms o lo que fuera, se está hablando de elementos en otro sentido totalmente diferente de los de Empédocles. Esa es la cuestión. Se está hablando de Aristóteles, se está hablando de otros elementos, se está hablando del oro, de la plata, de lo que fuera, no de los elementos, no del estado de la materia, sobre todo cuando se sabe, y esto gracias a los alquimistas, que un elemento sólido se puede convertir en líquido, ¿verdad? Por fusión, por el calor, precisamente, o viceversa. Se puede licuar, se puede congelar, y entonces resulta que esos elementos pues no son tales. Y entonces la situación es la siguiente. El problema central es ¿qué significa la eolización? ¿Qué es la eolización? La eolización procede de los átomos de Demócrito, vamos a simplificar, los átomos de Demócrito y de Epicuro, o procede de los elementos de Empédocles y Aristóteles. Los átomos, como hemos visto, hay toda una tradición que supone que la eolización procede de la teoría corpuscular, es decir, de la teoría atómica, renovada en el siglo XVII y XVIII, pues por Rasendi y por tantos otros, ¿no? Y entonces, por franceses generalmente, y entonces esta teoría atómica, que da lugar a la teoría cinética de los gases, es la que habría dado lugar a la eolización, es decir, a la concepción del campo químico, no como un continuo, sino como resultado de átomos corpusculares, pero que son unidades mínimas y que son átomos, por eso se llama átomos, que son insecables, átomos insecables, indivisibles. Esta es la teoría de Dalton, esto es lo que Dalton empezó a proponer. Y es como se construyó la química de Dalton. Las primeras formulaciones químicas fueron de Dalton. El oxígeno con una O, con una raya en medio, etc. Entonces, la idea del atomismo, y claro, la corpuscularización del campo químico, en principio continuo, es una eolización. ¿Por qué? Porque supone que todos los estromas resultan de partes en las que se ha ido dividiendo y en las cuales consiste el estroma, igual que el organismo consiste en células. La comparación es esta. Igual que un organismo se resuelve en un conjunto de células, en una federación de células, que decía Haeckel, en un estado federal de células, pues también el campo estromático consiste en una federación de átomos elementales químicos. Esta es la eolización. Y entonces, ¿de dónde viene esta eolización? Es la base de la química clásica. Ahí se basa la química clásica. Porque se llama teoría atómica. Y entonces, ¿por qué atómica? Es la cuestión. Bueno, yo creo que la primera serie de observaciones que había que hacer sería la siguiente. Primero, ¿por qué razón la eolización no puede proceder de la teoría atómica? No puede proceder de la teoría atómica, de Epicuro, o de Demócrito, de la Rasendi. Es imposible que proceda. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera y principal, porque los átomos químicos son divisibles. La divisibilidad se dio 50 años después, pero hoy no podemos decir que los átomos son indivisibles. Es decir, los átomos químicos son divisibles. Y esto fue el gran trastorno de la química clásica, que resulta que los átomos se dividían. Entonces tú no puedes estar fingiendo ahora, para explicar retrospectivamente la química clásica, que ella daba átomos indivisibles, pero que después se hicieron divisibles, ¿no? Tienes que, vamos a ver de otra forma de explicarlo, si aquella química ha introducido la teoría atómica ya, esos átomos tenían que ser divisibles desde el principio. Esa es la cuestión, desde el principio. Y entonces se trata de buscar interpretaciones de que los átomos de Dalton, etcétera, eran ya divisibles. Esa es la cuestión. Porque si yo no estoy hablando de la química, estoy hablando de otra cosa. Dado que la teoría de Dalton y demás, dialécticamente es aquella teoría que conduce a la química clásica. Por lo tanto, que estamos hablando aquí de realidades, no de fantasías. Por tanto, la química, la teoría atómica no puede, por esta razón principal, no puede ser el origen, porque las propiedades de los átomos físicos son totalmente distintas de las otras.
Segunda razón, fundamentalísima también en el juicio, que la teoría de los átomos de Epicuro, vamos a poner la más fuerte, porque Epicuro supone que todos los átomos son iguales. Demócrito dice que son distintos, uno con ganchos, otros cuadrados, otros puntiagudos, pero una cosa tan absolutamente gratuita que eso es como mitología pura, ¿verdad? La teoría de Demócrito no merece la pena ni siquiera examinarse, ¿no? Por la gratuidad como se configuran los átomos. Entonces, la razón, digo, por la cual la teoría atómica no puede ser la base de la teoría atómica química es esta, que los átomos epicúreos, los átomos de la tradición, anegan totalmente la diferencia, borran la diferencia entre campo químico y campo biológico, y es puramente física. Es decir, si utilizamos los átomos a nivel corpuscular, entonces no hay diferencia de principio entre un tejido biológico y un estroma químico. Todos son conjuntos de átomos. ¿Qué es lo que pasó precisamente el materialismo grosero que decíamos que pasó, que procede de la teoría de los elementos de Empédocles. Ya los elementos tenían un componente químico, al parecer, falso, porque hemos visto que los elementos químicos son estados de la materia, físicos, pero tampoco vale. Pero yo creo que esto demuestra muy bien la ambigüedad completa con que se juega, ¿no? Resulta que se acude a la teoría de los elementos químicos porque parecen más, de los elementos de Empédocles, porque parecen más químicos que los átomos de Demócrito, y resulta que estos elementos de Empédocles y Aristóteles no son, y todos los demás químicos no son elementos, sino que son estados físicos de la materia. Los elementos son el oro, la plata, etc. Entonces, ¿qué queda? Porque no son tampoco elementos. Y además, por otra razón importantísima, porque los elementos de Empédocles y de Aristóteles, primero son continuos, por consiguiente no pueden dar lugar a átomos, porque son divisibles infinitamente. Es la tercera antinomia de Kant, ¿verdad? Son infinitamente divisibles, entonces no pueden dar lugar a átomos, son divisibles, antinomia que asumió Descartes también. La extensión es infinitamente divisible. Entonces, y por otra razón importantísima también, porque los elementos, los cuatro elementos, tal como los concibe Empédocles, son entre sí irreductibles, no se pueden transformar unos en otros. Cuando se juntan en el Hairos, en la esfera, en la famosa cosmogonía de Empédocles, ¿verdad? Cuando están los elementos separados, ¿no? Cuando está el mundo existiendo, pero porque están los elementos dispersos, pero cuando se juntan el fuego a su lado, el aire al otro, el agua a la tierra, y se juntan, se justaponen, pero no se mezclan unos a otros, precisamente porque son, diríamos, eternos, como los átomos, son eternos. Pero precisamente lo que se exige al campo químico es que se transformen los unos en los otros, que fue la idea de los alquimistas, transformar todo en oro. De manera que la idea de transformación de todo en todo es la idea que está dirigiendo la química y la organización. Entonces resulta que por el proceso que llamamos solidización no se puede definir simplemente decir, no, eso es el atomismo, no, pues no señor, no es el atomismo, es otra cosa, ¿verdad? Ni tampoco es el de los elementos. Es una de las versiones, yo creo, más superficial y que seguramente pues, hacen peligrar el concepto de organización, porque lo interpretas como una posibilidad y no lo es. Entonces, ¿qué es la organización? ¿Y de dónde procede la organización? Pues yo creo que procede de la siguiente manera, que procede precisamente de un concepto de átomo, diríamos, regresivo y no progresivo. Vamos a ver. Un concepto de átomo terminal y no principial. Quiero decir lo siguiente, la idea es muy clara, pero es muy explicada porque la terminología hay que darle 100 vueltas. La idea es la siguiente. Si partimos de Epicuro o de la teoría atomística en general, los átomos aparecen como principios. Los principios son los átomos. Los átomos corpúsculos, ¿verdad? Son seres de Parménides, son eternos, insecables, ingénitos, imperecederos, son las propiedades de seres de Parménides. Ahí están los átomos, duros, resistentes, ¿verdad? Elásticos, sus choques, etc. Ese es el punto de partida, y a partir de ahí se construye la vida. Entonces partimos de los átomos como invisibles, que por eso se cegó el Demócrito, como decíamos el otro día, ¿no? Se ciega porque como no podía verlos, pues se ciega porque no quería saber nada de cualidades secundarias, y de la cuestión, las cualidades secundarias que hablábamos antes, Demócrito es como si hubiera visto que las cualidades secundarias no sirven para nada,
porque él está postulando unos principios invisibles que son los átomos. Precisamente Lenin yo recuerdo en tiempos en ensayo materialista me parece que yo hago una crítica contra Lenin, porque Lenin dice que los átomos de Demócrito, cuentas de la tesis de además, que los átomos de Demócrito o de Epicuro que son físicos, que no son metafísicos. Claro, son físicos intencionalmente porque son cuerpos, pero procedimentalmente son metafísicos porque no se pueden ni tocar ni ver. Es decir, son metafísicos, es decir, es imposible determinarlo. Esa tesis sostiene Lenin en el materialismo y el relativismo. Y entonces son átomos metafísicos y sobre todo son átomos principiales, son arháicos, son los principios. Y entonces, con estos átomos son los que se piensan de la química, pero los átomos de la química no pueden ser los átomos físicos. Entonces, ¿qué pueden ser los átomos químicos? Pues átomos terminales, átomos que vienen de la división de un bloque, un estroma, una barra de oro, vas dividiendo, o un litro de agua, vas dividiendo en partes, o un volumen de gas, vas dividiendo en partes, vas encontrando que las partes tienen más propiedades que todo. Es aquello que dice Platón en Protágoras, cuando habla de la barra de oro, cuando habla de un todo homogéneo, la barra de oro, y diferencia la barra de oro de la cara. Y dice hay dos clases de totalidades. Dice, el rostro tiene partes pero distintas, dice Platón, los ojos, la cara y demás. En cambio, una barra de oro tiene partes que son homogéneas. Y así el viento sigue siendo. Pues bien, el átomo químico procedería no de un principio atómico físico, sino procedería del límite de la división de un estroma cualificado, ¿verdad? Por ejemplo, oro, que llega hasta un punto donde ya no se puede dividir más. Aquí está la cuestión. ¿Y por qué no se puede dividir más? ¿Cuál es la razón para la anástasis, diríamos? Para detener. Porque se podría decir, ¿no? La anástasis es como detención del proceso, ¿no? Un proceso ad infinitum que detienes. Es decir, ¿cuál es la razón de interponer aquí un postulado de anástasis? Simplemente evitar el progreso al infinito de la tercera antinomia kantiana o de Aristóteles en general. Tú sabes que no puede ser al infinito, ¿verdad? Entonces, como no puede ser al infinito, pues en un momento determinado, pues dices, aquí me detengo aquí. Y sería la anástasis, pero claro, la anástasis sería gratuita. ¿Cuál es el parámetro de esa anástasis? Es decir, ¿por qué razón sigues dividiendo? Y entonces, en un momento dado dices, aquí me detengo. Es decir, que sería el elemento químico, sería el átomo químico. Entonces, ese átomo químico, por de pronto ya vemos que aunque procediese por anástasis, sería indivisible desde el punto de vista químico, pero podría ser divisible físicamente. Porque al dividirlo habría desaparecido la cualidad en la estructura. Es decir, podría dividirlo como extensión, pero sería divisible precisamente por cualidad. Es como ocurre en el líquido, claro, si tú llegas a una unidad del agua, de un líquido supuesto que hubiera un átomo de agua, ese átomo ya no sería líquido, claro, porque para que haya líquido necesitan muchos átomos. El cuento de líquido desaparecería, y luego desaparecería el cuento de gas, que supone una muchedumbre de moléculas o de átomos, ¿no? Para que pueda haber estados de la materia. Entonces resulta que habría dos clases de átomos, una palabra. El cuento de átomo, habría un átomo principial, un átomo físico, clásico, vamos, el átomo de Demócrito o de Epicuro, y habría un átomo químico que sería el límite por anástasis de un proceso de división. De un proceso de división, como se ve en los gases, sobre todo en todo en general. Y entonces el problema es, ¿y cuál es la razón de la anástasis? Bueno, pues la respuesta de la teoría de división es la siguiente. La anástasis se produce en el momento en el que la división ha llegado a un punto tal desde el cual se pueda volver otra vez al principio. Es decir, que se pueda volver al circuito. Es decir, ahí está el circularismo. Es decir, la división tiene que llegar hasta un punto tal en donde sea posible otra vez la reconstrucción. Es decir, el regresus, que es la división, el análisis, ¿verdad? Tiene que llegar hasta un punto a partir del cual vuelva a ser posible la reconstrucción, porque si no, desaparece completamente el proceso científico. Sencillamente porque el racionalismo es eso, es lo que aplicábamos a la política.
Es decir, una sociedad como un todo complejo lo divides no en partes anatómicas, ¿verdad? Estamentos, instituciones, etc., sino lo divides en partes homogéneas, como son los individuos, los ciudadanos, y te detienes en los ciudadanos y no en las células, por ejemplo, o yo qué sé, o en los miembros de los ciudadanos, te detienes en los ciudadanos, precisamente porque supones que a partir de esos ciudadanos puedes reconstruir las instituciones. Y no sigues dividiendo hasta las células, pues porque ya desaparece completamente el sentido político a la operación. Pero yo creo que es el mismo caso. Y sin embargo, los ciudadanos son divisibles, son divisibles. Pero esta división ya no afecta a las prioridades políticas. Y entonces, por eso la división tiene que ser holomérica. Es decir, el todo, las partes tienen que reproducir el todo, de algún modo. Tienen que reproducir el todo. Igual que el triángulo equilátero que decíamos, como ejemplo así, tipo de todos homéricos, el triángulo equilátero. Si construís otro triángulo por sus medianas, sale el triángulo equilátero y así está el infinito, ¿no? Cuando hay triángulos equiláteros, infinitamente, o puedes otra vez por fuera crear otros triángulos equiláteros. Entonces, todo ese desarrollo es un todo holomérico. Bien. Pues aquí, el principio que yo creo que está más cerca, vamos, que se parece más a esta situación, es un principio de Dalton, en donde más o menos establecía que, y es un principio generalmente aplicado por la teoría cinética que vamos a decir por todos, a saber, que las proporciones, en realidad las proporciones simples y múltiples, que las proporciones en las cuales se produce una mezcla de dos gases, ¿verdad? Globalmente unos volúmenes de nitrógeno y oxígeno, en combinaciones, sobre todo porque la mezcla ya no es tan rigurosa, en una combinación, realmente, en una combinación. Las proporciones en que se mezclan el hidrógeno y el oxígeno en un enlace covalente, por ejemplo, en general los volúmenes de oxígeno y hidrógeno han de ser tales que se mantengan en los átomos, en las partes últimas. Esas proporciones son las que se mantienen. De manera que hay una proporción entre lo que ocurre a volúmenes globales con lo que ocurre a volúmenes parciales. Esa es la regla fundamental que en términos de la teoría de todas las partes es la holomería, precisamente. Y sin esa regla no se podría haber dado ni un solo paso. Es decir, que las proporciones según las cuales se combinan los gases en general se combinan, formando algo, porque tienen que ser, hay unas proporciones que se combinan las partes. Y entonces cuando hay partes que no se combinan, entonces no entra en la composición. Y ahí está la ley de proporciones múltiples, etcétera, etcétera. Y según esto, claro, la situación sería la siguiente, que la organización es un proceso pues estrictamente interno, ¿vale? Es una situación realmente cerrada, que un campo lo lisas dentro de sus propias características, ¿no? Ya definidas, como sabes, y lo racionalizas cuando puedes precisamente regresar a hacer unas partes a partir de las cuales puedas volver a reconstruir. Y naturalmente esas partes, como a su vez estamos hablando de la transformación de unas en otras, tienen que tener, desde el punto de vista volumétrico, tienen que tener un tamaño parecido en unos casos y otros para que se puedan componer. De manera que entonces el tamaño de los átomos tiene que tener la misma escala, sea cualquiera de los elementos que sean, aunque sean distintos, aunque sean diferentes. Y claro, entonces la situación en estos términos, que es la que un poco plantea Dalton, claro, lo que plantea Dalton son una teoría atómica que tiene el aspecto de una teoría clásica, ¿no? Los átomos son cuerpos insecables, etcétera, ¿verdad? Distintos cualitativamente, pero que se componen entre sí. De ahí viene la famosa distinción de átomos y moléculas, y enseguida, porque claro, las moléculas, lo que llaman moléculas, es idea de grabarlo, las moléculas que es moles pequeñas, moléculas, moles mínimas, ¿no? Corpúsculos y moles pequeñas. Esas moléculas son estrictamente lo que decíamos antes de átomos. Las moléculas son la cantidad mínima en donde, si sigue la división, desaparecen las cualidades del cuerpo. Es decir, el tamaño mínimo del oro, por ejemplo, lo va dividiendo cuando queda el átomo de oro. Si la molécula de oro la divides, ya desaparecen las cualidades del oro. Y metálicas o lo que fuera. Y así sucesivamente, ¿no? La molécula de agua es la división del agua hasta llegar a una gotícula de agua, que si la divide ya desaparece el agua, aparece el oxígeno y el hidrógeno. Y entonces la molécula es precisamente un concepto que sirve para los simples y para los compuestos. Casos como el agua o casos como el oxígeno, ¿no?
teniendo en cuenta que la mayor parte de los átomos elementales son molecularmente son diatómicos, o sea, como el hidrógeno, ¿no? Sabemos que por enlaces covalentes, porque no pueden ser iónicos porque son del mismo signo, ¿no? Entonces, son enlaces covalentes, pero que son importantísimos. Y los enlaces covalentes, esto es esencial para la teoría de la amorfosis, etc., los enlaces covalentes logran una consistencia mucho mayor del todo que la que tenían las partes. El enlace covalente logra una consistencia del compuesto, es decir, más importante muchas veces, no siempre, que las partes. Lo cual quiere decir que esto echa por tierra toda la teoría de Demócrito, el atomismo físico, claro. Porque desde el punto de vista del atomismo físico, lo que es indivisible, lo que es sólido, necesario, eterno, son las partes, son los átomos. Y lo demás son conglomerados de nubes contingentes, externas, son casi fenómenos, son fenómenos realmente. Lo que vemos, según Demócrito, son fenómenos. Lo único real son los átomos invisibles. Lo que vemos es totalmente contingente, fugitivo, son aglomeraciones de átomos, son como nubes pasajeras, pero resulta que la química empieza a funcionar al revés. Es decir, los enlaces covalentes son más sólidos que las partes. Y las partes son las que son abstracciones, es la cuestión. Bueno, pues esto es la idea esencial, ¿no? Entonces, sería en el curso del desarrollo de la organización, por tanto, la organización de la química es lo que constituye la química, la estructura de la química clásica. Con ella se van formando los elementos químicos, que son las unidades que no son átomos en el sentido ni otro, átomos en el sentido físico, ni elementos, sino que son algo sui generis, que se le dio el nombre de átomo por la confusión de las ideas. Átomos sin ser átomos. Yo ya les conté, todavía yo conocí en Salamanca, años 40 y tantos, todavía conocí al decano de la Facultad de Física de Salamanca, llamado Sesé, que explicaba en clase diciendo que no había átomos, que el átomo no era divisible, era cuando la bomba atómica acababa de conocerse que el átomo la fisión nuclear, que es imposible, el átomo decía, átomo significa indivisible, eso es imposible, eso es un cuento de los americanos. Él no creía todavía, un catedrático de física, no creía. Pero y a través de la radioactividad, antes de la fisión No, nuclear. lo explicaba de otro modo eso. Lo explicaba de otro modo. Átomos enteros, no. No, porque la propia radioactividad pues serían átomos de radón o lo que fuera que van saliendo. Sí, con la radiación. Es decir, las radiaciones se podían explicar y se explicaban como moléculas que se iban desprendiendo átomos, pero la cosa era romper el átomo, mucho más serio. Es que la ruptura del átomo tiene consecuencias mucho más de lo que parece. Bueno, y entonces, pues un poco aquí queda ya la cosa, ¿verdad? Que la teoría de la organización daría cuenta del proceso que ha seguido la química, abriendo ese camino trabajosamente entre la teoría corpuscular por un lado y la teoría de los elementos tradicionales por otro. Entonces, que sería un camino propio, característico, a partir del cual habría que reescribir la historia de la química, reinterpretar la historia de la química, y luego ir viendo que el problema central es cómo se llega a los parámetros. Es un problema ya de la propia interna de saber de la química. ¿Y por qué se llega a estos parámetros, a estos átomos químicos de escala de Armstrong? ¿Verdad? ¿Por qué? Y no se detiene antes. O después. ¿Por qué esta escala de átomos? No, sencillamente la única explicación es que es así, que la realidad es así. Es decir, que realmente los postulados de organización que has hecho corresponden con la realidad. ¿Por qué es así? Es decir, que hay un momento de división mediante bombardeo con neutrones o lo que fuera, donde realmente desaparecen las propiedades químicas. Entonces, que realmente sea el desarrollo de la química a lo largo del siglo que vemos era un desarrollo pues, muy precario, casi fenoménico. Claro, no sabía, creían que el átomo era indivisible, no se puede decir más. Pero fue suficiente para ir estableciendo empíricamente pues, combinaciones, leyes de combinaciones, clasificaciones, la tabla, sobre todo la tabla. Y es entonces cuando aparecen los isótopos y cuando empieza en serio la cosa a ver que estamos ante cosas reales. ¿Y cómo se explica los isótopos? ¿Cómo se explica que elementos con el mismo número atómico tengan isótopos atómicos? Como quiere decir que ya está todo sin explicar, claro. Y es entonces cuando la teoría de la organización pues, rinde realmente porque permite, yo quiero explicar por una parte cómo se pasa
de la prehistoria de la química a la historia. ¿Y cuál es el estatuto de la química clásica? Que no es la que Dalton le dio ni tampoco el convencionalismo, que es una cosa especial, su género. Y yo creo que se describe más o menos por la idea de la abstracción. Es decir, que la teoría de la tabla de Mendeleev, los elementos químicos son abstracciones. Son reales pero abstractos, como las células. Es decir, las células de los organismos son abstractas pero reales, pero no son unidades reales. Son unidades que están completamente envueltas en otras que, bueno, ya a mí me parece absurdo hoy día en el estado de la... a pesar de que las teorías de los genes vuelven a reproducir para escribir todavía peor. Resulta que el gen egoísta y el gen... el gen habla de la unidad, pero claro, a mi juicio son fantasías, ¿no? El gen egoísta sería el principio de todo, sería un principio mágico que controla absolutamente la organización de un organismo, ¿verdad? Y ese es el punto que hoy día estamos. Pero con la química pasa exactamente igual. Yo creo que el paralelo es tan impresionante, aunque de diferentes escalas, ¿verdad? Que es lo que da importancia al concepto de organización. Lo que muestra que no es un concepto simplemente secundario, sino que ataca al centro de un conjunto de ciencias, no de todas, no de todas. Concretamente de la química, de la teoría celular, de la teoría científica de los gases y como ciencias naturales, poco más. Bueno, pues nada, estamos aquí. En esta organización de la química había una situación parecida o comparable a esa doble organización que hay en biología, filogenética y... Muchas gracias. Hasta luego. Muy largo. Que esta situación que vimos en biología de esa doble organización filogenética y ontogenética que luego confluían ahí de esa manera, ¿aquí hay alguna situación parecida o no? Eso de la... Ya. La idea de los elementos, claro, que permitiría hacer una genealogía de los elementos. Fue una idea de Kuhn, ya a mitad del siglo pasado. Bueno, del siglo XIX, quiero decir. Todos sabemos que venía del hidrógeno, que se detuvo precisamente por los isótopos. Porque tenían que ser números múltiplos de hidrógeno, de hidrógeno, pero claro, los isótopos reactivados, entonces quedó aquello parado. Pero parado hasta que vino la teoría de Bohr, entonces volvió otra vez de nuevo, ¿no? Como la Bohr. Eso de los 3 minutos de la creación, ¿no? Y entonces si hay una sucesión de elementos, es decir, si por ejemplo el uranio no puede haber aparecido en la evolución de los elementos antes del hidrógeno, por ejemplo, es imposible, como tampoco un primate puede salir antes del reptil, es imposible, tiene que haber un orden, ¿verdad? Pues entonces aquí había otro paralelo, pero a otra escala distinta, claro. Pero, sí. La tesis incluso es que el uranio solo puede surgir cuando en la explosión de una estrella se produce la difusión de los elementos pesados, Claro, se han ido concentrando en esa era que estrella. lo dejamos, Claro. No, pues, no sé si se ha quedado más o menos definido qué es la organización y el alcance que tiene. Es un alcance, Yo creo que sí, de todas formas. es un alcance muy serio porque obliga a reconstruir la historia de la química y de la teoría celular, sobre todo da una idea de la verdad científica pues que es la aceptada de la teoría del cierre. Quizás en una próxima sesión se podría hacer una especie de síntesis, resumen, porque le interesa también a David, dice, para efectos de lo que me habéis explicado antes, ¿no? No, para eso lo que interesa es que tú te calles. Caso, hablando en plata, para que no haya que interrumpir la cinta y luego cortarla, si quieres. Bueno, y que dejes el teléfono en casa. Estás grabando. No, bueno, lo del teléfono había sido extraordinario porque hay una asamblea anual de Tribuna Ciudadana que hay un grave conflicto y me están llamando unos y otros para ver, porque a las 7:30. No, pregunto. No, es que como estamos grabando, pues para que haya una continuidad de la grabación, es que si no es imposible. Enlazando con el tema de filosofía y locura, ¿podría meterse esto por neurociencia también? O sea, dicho de otra manera, las células, el cerebro, ¿no? Como movilización. Sí, bueno, sí, parecía el cerebro como
una federación de neuronas, ¿no? Sería un caso de la teoría celular más especial. Pues no sé, eso estaría dentro de la teoría celular, creo yo, aquí de momento, ¿no? De la manera que las células las neuronas son células. Y un cerebro, un sistema nervioso, un conjunto de neuronas, ¿no? Y por tanto se reproduciría por una teoría celular a este caso. A la escala... Pero como queda que la teoría neuronal tampoco es independiente, es imposible, tiene que estar dentro del organismo. Ya, pero como ahí veía el lo de los ciudadanos de la Revolución Francesa, quiero decir que ahí ya entra la conducta. Porque claro, el cerebro ya... No, los problemas que se plantean en la creación política de la teoría de la organización es que también las partes de los átomos, racionales en este caso, o sea que habría átomos físicos, átomos químicos y átomos racionales, ¿no? Claro, aquí en política las posibilidades de hacer una ciencia son mucho menores porque no es posible hacer síntesis y análisis y porque además la posibilidad de construir las instituciones a partir de los individuos es muy precaria. Se resuelve todo por la teoría de democracia, en donde los individuos construyen el Estado porque cada pueda construirlo. En una palabra, porque los individuos salen del Estado, por las células, o salen de la sociedad política, que no son previos a la sociedad política. Y entonces, ¿qué es lo que construye, obviamente? Pero, sin embargo, las unidades, los átomos racionales, también tienen importancia en la vida política y cada vez más las partes de los átomos racionales. Claro, con todas las cuestiones de trasplantes de órganos, por eso, la biotecnología, los clones, y ahí empieza a funcionar otra vez. es que ahí se empieza a romper entonces también. Y la psiquiatría en ese sentido también. Por ejemplo, lo de Damasio, la famosa barra, es el ejemplo. Claro, ¿dónde está ahí el.? ¿Se reproduce? Sí, esa opinión. La tesis durante muchos años era que no, eran las únicas células del organismo que no se reproducían, pero ahora al parecer han descubierto que hay reproducción neuronal. En el año 1994 fue cuando decían que no se reproducía. Yo le dije, claro, si todas las células se reproducen, ¿por qué las neuronas no se van a reproducir? Al año, a los 2 años ya, dijeron que se reproducía. Pero esto ha sido hasta muy recientemente. No, muy bien. Un detalle oligofrénico es que dice, oligofrénico completamente, es que la Real Academia de la Lengua dice que el verbo adecuar se conjuga como averiguar. Y entonces no es adecua, sino adecua. Cambia el acento. No, lo digo, que como es una palabra que usamos mucho, pues ten cuidado porque siempre hay algún gilipollas por ahí que lo sabe. Yo ya me he acostumbrado. Al parecer es así. Cambiando de tema, como periferia y periferia. ¿Eso cómo es? A los médicos, hace no dirán, yo he oído que decían muchos periferia. Pero es periferia. Periferia, pero la vanguardia era periferia. Si es periferia o una breve, periferia. De hecho, yo en mi clase también la periferia. Yo le he dicho, me acuerdo, periferia. bueno, recapitulando a efectos de convocatoria, el lunes próximo hacemos lo de la proyección de la sesión del Congreso, Gustavo y Junior. El lunes próximo hacemos esto. Hacemos lo de Hacemos la proyección de lo que tenéis vosotros, sí, concreto. Se hace, hay un... Pero ayer, Se hace una selección. Sí. Después de seleccionar. Bueno, y aparte de eso hay que recordar que el viernes